Hola nuevamente a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Ya vamos por el quinto panel, atravesamos prácticamente toda la cadena del agro como lo estuvimos viendo, pero ahora tenemos una ronda de conversación muy especial que va a tratar sobre cambio generacional. Se vislumbra que los jóvenes productores y asesores tendrán un papel de suma importancia en la transformación y el futuro del sector. Su contribución será fundamental para desarrollar un agro mucho más moderno, sostenible y adaptado a los desafíos del siglo XXI. Con su energía, sus ideas innovadoras, los conocimientos actualizados, se espera que impulsen el cambio en áreas como la innovación y la adopción de tecnología, la sostenibilidad y el enfoque regenerativo en el ambiente, la exploración y la diversificación de nuevos servicios de acuerdo a las oportunidades que traen las crisis, la conexión con el consumidor, como estuvimos viendo, sobre la trazabilidad de los productos, la mayor diversidad e inclusión en los grupos de trabajo, en los equipos, los cambios en la cultura laboral y el acceso a la educación y los recursos, sobre todo en las áreas rurales. Muchísimos desafíos, vamos a ver qué tienen para contarnos Silvia Torres Carbonell, Agustín Torriglia, Sol Carretone y Ramiro Carretero. Silvia, vamos a comenzar por vos. Tenés una experiencia invaluable en el mundo emprendedor, sos una mujer referente, nos repleta de orgullo a quienes seguimos y acompañamos tu carrera a lo largo del tiempo. Tenés estrecho contacto con las nuevas generaciones y también con los altos mandos gerenciales, lo cual hace de tu perspectiva algo muy, muy rico y provechoso en el día de hoy. Además, tenés 3 hijos, 10 nietos, estás muy, muy en contacto. Queremos saber cuál es tu visión sobre el recambio generacional, qué escenarios puntualmente vislumbrás en el agro, pero también en las distintas industrias. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ver, lo primero que tengo para compartir es que estamos viviendo un momento vertiginoso de la historia, que no es el primero, en donde la tecnología ha sido, es y será un disruptor absoluto, implacable diría yo, e imparable, ¿no es cierto? Y esto no es nuevo, porque si uno piensa, se dice en el mundo emprendedor que el primer emprendedor de la historia fue ese ingeniero del Neolítico, así se lo llama ese cavernícola, que durante toda su vida, igual que sus compañeros cavernícolas, arrastraban, viste, las presas que cazaban para llevarlas a las, pongamos, a las cuevas. Y les dolía, o sea, sufrían. Y el 99,9% de todos seguían haciendo lo mismo. Hasta que hubo uno que dijo, ¿habrá una forma distinta para hacerlo? Y era un problema que sufría. Y bueno, y creó e inventó la rueda, que es la primera innovación de la historia. Quiero decir que esto de la tecnología como disruptora y como gran transformadora de la forma en que vivimos, comemos, nos comunicamos, trabajamos, nos educamos, ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Dicho esto, esto requiere, porque no todos los seres humanos son innovadores, requiere una actitud, un entrepreneurial mindset o una mentalidad emprendedora, una actitud que ve algo que tiene un problema y que cree que lo puede modificar. Y esto muchas veces se asocia con la mentalidad joven. Yo creo que no necesariamente es la mentalidad joven, es un tema de actitud. Por supuesto que el joven tiene esa, que además uno lo ve desde los niños, o sea, esa curiosidad, esas ganas de crear algo nuevo, está en la esencia del ser humano desde que uno nace. Entonces, a mí me parece que justamente como particularmente ahora tomado al agro, esta enorme increíble sucesión de innovaciones que se están generando, que si uno mira en la historia, se han ido dando en distintas etapas de la historia de la humanidad, pero hoy está en un momento bisagra de nuevo. Creo que la mirada joven, que no es del joven, sino la mirada joven, que es esa mirada que cree que puede crear algo distinto, algo más nuevo, más útil, más sano, más bello, más simple, más fácil. Esa es la mirada emprendedora.
y eso aplicado al agro tiene un potencial enorme. Y lo único, después vuelvo con este tema, pero hay un gran pensador americano que se llama Wilson, que es un entomólogo y biólogo, que él dice que hoy la humanidad está enfrentando una dicotomía muy particular, que es que tenemos todavía mentes paleolíticas. Cada uno sabrá si tiene algo de mente paleolítica o si conoce a alguien con mente paleolítica. Instituciones medievales. ¿Cuántas hay? La escuela, la universidad, el Estado, la empresa. Son todavía instituciones que no han cambiado mucho desde la época medieval. Pero la gran diferencia es que hoy tenemos entre manos tecnologías de los dioses. Tecnologías que tienen la capacidad de traer soluciones absolutamente masivas a millones y millones de personas de la humanidad en tiempos récord y a costos impensados. Entonces, ese es un momento muy particular en que estamos viviendo. Y yo creo que justamente es en este momento en donde esta mentalidad joven, entendida como joven, la que cree que puede generar un valor, y después vamos a hablar si además unida a la mentalidad de la experiencia, ¿no? Exacto. Me parece que es un tema importante. Lo último que quería señalar, porque yo sigo mucho y se los recomiendo, el World Economic Forum tiene, no sé si ustedes han visto, tiene realmente apasionante, no es solamente el evento de Davos, sino lo que es todas las investigaciones que desarrollan. Entonces estuve analizando, hay ahora lo que se llaman las 10 tecnologías disruptivas que se estiman que van a generar impacto en el 23. Esto surge de una serie de investigaciones de más de 100 futurólogos, especialistas, académicos, bueno. Entonces las estuve mirando y hay 2 que me impactaron para el agro y que pienso ahí, ¿quiénes van a ser los jóvenes que piensen en cómo incorporarlas? Una que seguramente algunos ya las conocen, que se llama los sensores microscópicos a las plantas. Ustedes saben que, bueno, sabemos que para el 2030 va a haber que aumentar, el 2050, aumentar la capacidad de producción de alimentos en un 70%, según estiman. ¿Saben lo que es 70% más de lo que produce hoy la humanidad en alimentos? Y uno de los grandes problemas es la vigilancia de los cultivos. La vigilancia de los cultivos siempre se hacía tradicionalmente con el análisis de los suelos, después lo que se llama la inspección ocular de los cultivos. Ahora se hace con las imágenes satelitales, los drones, los sensores en los tractores. Bueno, ahora se está pensando en el futuro de algo que se llaman los sensores microscópicos, que son como agujas que se incrustan en cada planta y que te permiten de ahí obtener toda la información de esa planta, su humedad, su estado, su enfermedad. Bueno, me pareció algo totalmente revolucionario porque es casi un sistema personalizado de control, por ejemplo, de los cultivos. Y lo otro que me pareció importante es este tema de la agrotecnología espacial y cómo está impactando y va a impactar en la agronomía y en la agricultura de la tierra. Desde, no sé si saben, pero por ejemplo, el tema de la luz LED, que se generó, en realidad la tecnología de la luz LED se perfecciona cuando los que estudian a los astronautas, que tienen que estar mucho tiempo en el espacio, la luz fluorescente, la luz azul, les provocaba, no les permitía generar la melatonina, que es algo que hace que uno pueda, que se dice que mantener la hora en los relojes biológicos de los astronautas. Entonces cambiaron toda la iluminación fluorescente de las estaciones espaciales por la luz LED. Pero esta luz LED empezó a tener impacto en la agricultura. Y ahí están, por ejemplo, lo que se llaman, al mismo tiempo nacían las granjas verticales y entonces hoy la luz LED permite acompañar la fotosíntesis. Digo estos temas porque imagínense la cantidad que hay todavía para innovar y la importancia que tiene que tengamos mentes abiertas y estar alerta, ¿no es cierto? Bueno. Eso. Mente joven. Sí, qué lindo concepto, Silvia. Muchas gracias por venir y por aportarnos un montón de cosas de agro sin ser de agro. Absolutamente. Seguro que hay un montón de mentes jóvenes ahora que van a empezar a googlear sobre esas 2 oportunidades para emprender. Agus, ¿qué piensan los jóvenes del agro con los que te relacionás con respecto a la vida? ¿Cuál es su propósito?
¿qué piensan de la rentabilidad y la sustentabilidad? ¿Cómo es esa relación para ellos? ¿Y cuál es tu perspectiva personal? Bien, bueno, primero que nada agradecer por la invitación. Me encantó lo que dijo Silvia, la verdad que hizo una retrospectiva y una reflexión bastante interesante, que comparto muchas de las cuestiones, que no es ni más ni menos que también, y lo ato a la pregunta, que la idea de progreso de la humanidad. Es decir, la humanidad ha tenido siempre la capacidad de crear cierta realidad intersubjetiva para tratar de organizarse o buscar la innovación, que no es ni más ni menos de resolver las problemáticas. Y en ese progreso, bueno, hemos pasado de ser de nómade a sedentario, el advenimiento de la agricultura y la civilización, y bueno, consolidando imperios, ciudades, los estados-nación, y bueno, hoy nos encontramos frente a varios desafíos interesantes. En cuanto a la pregunta en particular, por ahí un poco de la percepción, no me voy a rogar el propósito que tienen todos los jóvenes, sino un poco la percepción con lo que uno por ahí se relaciona, tanto en la Presiden, con los compañeros que fueron de la facultad, las distintas organizaciones, y la realidad que es bastante heterogéneo, digamos. Podemos hacer un listado de legado familiar, dejar un mundo mejor, producir más con menos, o sea, hay un sinfín, pero todo bajo la idea en sí del progreso. Es decir, cuando hablamos con respecto a la segunda pregunta, me hace referencia si qué piensan con respecto a la rentabilidad y la sustentabilidad, no hay una dicotomía. No creo en esa dicotomía y creo que no hay una percepción también de parte de los jóvenes que una cosa es ser rentable y per se o no puede ser sustentable. Yo creo que se puede ser rentable y sustentable, la inversa. De hecho, todo el abanico de oportunidades que se abre para el agro mundial, para la Argentina también, en cuanto a los desafíos mundiales que tiene la humanidad, ya sea abastecer de alimentos, como decía Silvia, tenemos que duplicar la producción de alimentos de acá al 2050, no solamente que la tenemos que duplicar, sino también tenemos que achicar esas brechas productivas, pero a la vez también tenemos que disminuir la pérdida de desperdicio de alimentos que hoy en día está alrededor de 1/3, y eso también abre otras innovaciones, otros desafíos. No solamente tenemos que tener en esos desafíos alimentar a un mundo de manera sustentable, sino tenemos que abastecer de energía, de fibra, y debemos hacerlo de la mejor manera. Así que a grandes rasgos no creo que haya la dicotomía, nos abren un desafío en el sentido de decir hay un montón de nuevos negocios que podemos generar. De hecho, se habló durante la mañana de esta posibilidad de monetizar lo bien que producimos, digamos. La Argentina es referente a nivel global en cuanto a una agricultura de baja huella de carbono. Yo creo que ahí también se abre otro abanico de decir cómo podemos monetizar una producción con menor huella, ya sea logrando diferenciales de precio en la producción por su calidad, ya sea a partir de monetizar con un posible bono o no. Así que no solamente que podemos ampliar la mirada de monetizar eso, sino de crear un sinfín de empresas. O sea, la Argentina también necesita crear riqueza, crear empresas. Se habló también de los emprendedores que hay en nuestro país, que ha crecido. En los últimos 5 años pasamos de tener 20 startups a tener 250 startups. Hay muchos emprendedores, no solamente del mundo agro, sino también relacionado con otras disciplinas del conocimiento. Y acá nos abren también otro desafío de la apertura que debemos tener desde el sector o de la comunidad agroalimentaria, mejor dicho, con otras disciplinas del conocimiento. Es decir, para lograr solucionar esas problemáticas, esos desafíos, tenemos que sentar a una mesa entre equipos de diferentes disciplinas del conocimiento. Es decir, me imagino a un agrónomo sentado con un científico de datos, con un biólogo, con un biotecnólogo, creando una empresa para estos desafíos que se vienen. Así que eso un poco en perspectiva, ¿no? Bueno, espectacular, súper claro y qué lindo es el acento cordobés. Gracias, Agus. Sol, vamos con vos. Leí por ahí que estudiaste ingeniería agrónoma medio obligada. Te fuiste de tu pueblo y hoy ejercés la actividad con muchísima pasión. Demostrás en redes sociales cómo es la vida de alguien en el campo, cómo es el negocio, manejas tractores, cosechadoras, la gestión cotidiana, cómo organizás la logística, el acopio. ¿Por qué elegiste ese camino y qué te llevó también a demostrarlo, a contarlo al mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Nada, un poco fui obligada por el tema de el campo. Yo lo veo como un modo de vivir que obviamente tiene como pilar o como base el trabajo, ¿viste? El trabajo, el esfuerzo, el generar. Pero bueno, al venir de una familia de productores, yo veo este pensamiento que hoy hablábamos, un poco paleolítico, y eso también me hizo pensar que qué tan necesario es el estudio, qué tan necesaria es la información. Yo estoy como, si bien somos los dos jóvenes, yo lo que veo es que estoy más del lado de, bueno, del legajo familiar y de que yo me veía más en el campo y no tanto con la tecnología, con esto. Y sin embargo, o sea, la actualidad te lleva a tener que relacionarte y hoy agradezco el haber podido capacitarme, porque sin eso yo creo que, bueno, obviamente no hubiese ni llegado a donde estoy, que hoy estoy también haciendo negocios, estoy dentro de un acopio, y si yo me hubiese quedado en el campo, en lo que es la producción, en lo que es un productor agropecuario, y con una mirada así, a veces tampoco uno puede llegar a un poco más. Pero bueno, esto para mí, el campo, la verdad que es a veces difícil de transmitir lo que uno siente y cómo lo vive al campo, pero realmente es una manera de vivir. El trabajo siempre, me ha pasado que, bueno, también mi padre como que te educa de una forma el campo, y es de esto, yo siempre, cuando terminé de estudiar, me volví al campo, era pandemia, y siempre atrás de él diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y claro, en un momento él ya, viste, che, Sol, o sea, tenés que generarte vos el trabajo. Y es verdad, en el campo uno está y no esperes que te venga el trabajo, sino en el campo tenés infinidad de trabajos para hacer. Y esto es lo que yo noto del productor agropecuario, que la garra que le pone y que es un emprendedor, realmente tiene mucha energía. Lo veo en mi viejo y también en mi hermano, que lo sigue mucho. Son personas que realmente hay que cuidarlas. También veo yo qué es lo que puede llegar a pasar con el pequeño y mediano productor hoy, con cómo está la Argentina. Y por otro lado también analizo, bueno, hay mucho crecimiento de todo lo que es orgánico, lo sustentable, pero por otro lado estamos viendo que tenemos que duplicar o triplicar la producción. Y eso va a contramano de todo lo que es orgánico y sustentable, porque evidentemente todavía o no tenemos la tecnología o falta. Pero bueno, yo lo que veo es que dentro del productor, o la brecha que hay desde el productor hacia la tecnología, todavía es bastante grande. Pero bueno, el campo es una forma de vivir, un modo de desenvolverse que hoy en día estamos muy conectados con lo que es la tecnología, y por algo yo estoy hoy acá también, que es la realidad. Hablando de transformación digital, que la realidad es que yo estaba en el campo, o sea, no sé qué hago acá, pero nos tenemos que conectar y es la realidad. Esto no, es algo que como medio que nos compromete a todos. Gracias, Sol. Está buenísimo lo que hace Sol, de mostrar bien al estilo farmer qué se hace en el campo, ¿no? Para que llegue un montón de personas que nunca han ido o no saben el día a día, y creo que llevar a la realidad todo lo que nosotros hablamos de digitalización, satélites, inteligencia artificial, mostrarlo después con la realidad, creo que ese es un gran valor para que se encuentren esos mundos que hoy ya están entremezclados, ¿no? Ramiro, bueno, un placer que estés acá. El otro día charlábamos en Endeavor precisamente que era una charla sobre los jóvenes, pero ya dijo Silvia que mente joven, así que entramos dentro de esa categoría. Bueno, sos uno de los fundadores de Agroconsultas. Agroconsultas es una plataforma referente en consultas a expertos, que la mayoría seguramente conoce, y a quienes no, les cuento que ahí pueden hacer consultas sobre distintas temáticas del agro a referentes, y ellos se las van a estar respondiendo.
y sobre todo van a poder ver qué otras consultas han hecho otros interesados anteriormente, entonces hay una gran base de datos. Eso que hoy parece bastante normal de hacer consultas a través de un medio digital, hace 12 años era súper innovador. Creo que la mayoría hubiéramos pensado que no íbamos a preguntar a alguien qué está pasando, cómo puedo resolver un problema que yo tengo en el campo, si esa persona está en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cómo fue todo ese proceso y cómo fue también el proceso de convencer a esas personas a que respondan las consultas que les hacían? ¿Y cómo ves el futuro de consultas a través de plataformas? Bueno, Ignacio, muchas gracias. Gracias, obviamente, por la invitación. A vos, a Valentina, a todo tu equipo. No solo por la invitación, sino por hacer estas cosas, que los felicito. La verdad que tienen mucho impacto y con un muy buen objetivo. Déjame decirte, más que el cómo, el dónde. Todo esto empezó en un Bora, gris, 2.0 TDI. Autos como eso no se fabrican más, diría mi viejo, pero eso es al margen. En ese auto, con mi socio, después de haber pasado 10 años por la facultad, entre grado, posgrado, algo de docencia, se nos dio por salir a asesorar, digamos, dejar la academia y salir a asesorar. Nos volvíamos de monitorear lotes, él Fede manejando, yo al lado, revisando las notas. En ese momento no estaba AgroPro, era Gloria. Anotamos y a tomar decisiones. La mayoría eran dudas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Fede, y llamalo a Miralles, referente en manejo de cultivo de trigo. Fede, llamalo a Emilio Satorre, referente también en manejo. O sea, teníamos la posibilidad de, por haber pasado por la Facu, no solo digamos, formándonos como estudiantes, sino como compartiendo docencia con muchas de estas eminencias, el teléfono. Llamamos por teléfono, Emilio, me pasa esto, ¿qué opinás? ¿Cómo lo resuelvo? Al otro viaje, otra vez, cruditos como siempre, no podíamos resolver, teléfono. Dijimos, che, pero pará, nosotros tenemos esta posibilidad de conocer a estos personajes porque compartimos mucho tiempo con ellos y tienen confianza en nosotros y tenemos su contacto. La mayoría de nuestros colegas probablemente no tengan esta posibilidad. Es más, seguro que a la gran mayoría de acá son agrónomos o incluso productores, que en su momento no tenían la posibilidad tampoco, hoy la tienen con agroconsultas. Entonces dijimos, che, ¿por qué no unimos esas puntas del conocimiento, el saber y quienes demandan ese conocimiento? ¿Sí? De hecho, incluso hoy, el 70% de los productores no tiene acceso a esa asistencia técnica. En Latinoamérica estoy hablando y en Argentina particularmente ese es el número. Entonces, así es como surge Agroconsulta. Venimos a poner sobre la mesa la asistencia técnica, si se quiere, low cost, ¿no? Digital, porque una asistencia técnica tradicional tiene sus costos. Un agrónomo en el campo tiene su costo. Una interconsulta debería tener su costo entre colegas. ¿Sí? Pensemos que hoy los productores están logrando el 50% de lo que podrían lograr utilizando las mismas tecnologías, pero tomando mejores decisiones, optimizando prácticas de manejo. Básicamente están basadas en una mejor asistencia técnica. Y eso es lo que venimos a resolver con Agroconsulta y un poco respondiendo fue cómo surgió Agroconsulta. ¿Sí? Respecto de cómo convencimos a, por un lado, expertos o referentes, hoy son más de 200, pero empezamos con pocos, a que se suban a una plataforma digital. Hace 11 años era algo, bueno, apenas si entraban a la web, y además convencer a usuarios que realicen consultas para poner en movimiento la rueda es agregando valor. Desde el momento cero agregamos valor nosotros, ¿no? Que no es poco. Valor, ¿por qué? Porque a los expertos o a los referentes que responden consultas les permitíamos varias cosas. En su momento el objetivo era que moneticen el trabajo que muchas veces hacían gratis, y lo siguen haciendo. Me juego que a muchos de ustedes acá los llaman por teléfono, les realizan una consulta, gracias, hasta luego, y ahí se terminó la relación. No hay ningún rédito de eso, ninguna devolución de eso. Bueno, hoy en Agroconsultas esos expertos monetizan ese servicio que dan. Los ayuda a visibilizar su trabajo. Y lo que hemos recabado, porque estamos en continua comunicación con los expertos, de información, es que ellos valoran muchísimo el conocer el estado del agro, digamos. ¿Qué problemas tienen los productores? ¿Qué cosas tienen que resolver para retroalimentarse y salir con propuestas para eso? Agregamos valor para los usuarios porque, ya lo dije antes, digamos, tienen la posibilidad de acceder de manera fácil y gratis, ¿sí?, a realizar consultas a expertos de primer nivel, o a capacitarse,
o también a intercambiar con pares porque funciona como una red social, digamos, del sitio. Pero el tema que nos convoca son las nuevas generaciones y los jóvenes, o las mentes jóvenes. Pero en el caso de los jóvenes particularmente, Sol lo separó muy bien, dijo, nosotros dos somos jóvenes. Para ellos, digamos, creo que es donde más valor agregamos, ¿no? Porque uno sale de la facultad, como dije hoy, fresquitos, con más dudas que certezas, y bueno, para eso está Agroconsultas, para que te acerque a ese conocimiento y la posibilidad de acceder. Es una satisfacción muy grande ir a estos eventos o en varios eventos y que se te acerque un estudiante y diga, che, no sabes las veces que ingreso a Agroconsultas para consultar las más de 25.000 consultas con sus respuestas que vaya y se forman, digamos, dentro de la plataforma, es muy gratificante. Respecto también del impacto de la inteligencia artificial, que era parte de tu pregunta, o las nuevas tecnologías, cómo impactan, no solo en nuestra propuesta, sino en las nuevas generaciones. Me alegró mucho escuchar hoy temprano a alguien que es mucho más entendido que yo, por lo menos para hablar de ese tema, que dijo la inteligencia humana no va a desaparecer, y mucho menos el agrónomo dijo, lo cual me deja más tranquilo todavía, porque creemos exactamente lo mismo, creemos que justamente el humano es el que genera el contenido, hasta donde yo entiendo la inteligencia artificial, probablemente me falte mucho, pero nosotros generamos el contenido, los expertos generan el contenido, y después están estas, por suerte, herramientas, ¿sí?, que con sus algoritmos pueden ordenar y analizar muy bien esta información hasta el punto tal de, con ese contenido que se originó previamente en esas 25.000 consultas, por ejemplo, de Agroconsultas, puedo dar una respuesta automática o bastante automática a una problemática puntual. Pero, retomo, si no se genera ese contenido de base de una mente humana, es más difícil poder dar una respuesta acertada, más en el caso del agro, donde el contexto es muy importante. Es muy fácil pedirle una resolución de una ecuación matemática, pero cuando le empezás a poner contexto y variables, Leo habló mucho hoy de las variables, es más difícil dar una respuesta y por eso para mí tiene que seguir la materia gris participando. Y en relación a los jóvenes, creo que ellos van a naturalizar todo esto, me pasa con mis hijos, de situación puntual con mi hija, queriendo resolver un problema del cole, digo, yo haciéndome el canchero, ¿pero por qué no le preguntas a Lucrecia? ¿A quién, papá? Me dice, a Lucrecia. ¿Qué es Lucrecia? No, un robot de WhatsApp que vos le preguntas. Lucia, papá. Lucia, ¿qué Lucrecia? Luz y A, dice. O sea, ella ya lo está usando. Y yo ni me había enterado, pero ellos ya lo naturalizan y lo usan, digamos. O sea que el problema vamos a ser los otros jóvenes, nosotros, digamos que nos vamos a tener que familiarizar con eso. Y el esfuerzo va a ser nuestro, el de ellos no. Van a crecer con esto, gracias a Dios, y ellos van a ser los que van a tomar las decisiones apoyados en estas cosas. Así que, bueno, eso, ¿no? Creo que va hacia ahí la cosa. Muy buena la historia de Agroconsulta, un gran referente. Me quedo con dos cosas de Ramiro, conocimiento, experiencia y que por lo general cuando encontramos las respuestas nos cambian las preguntas. Silvia, ¿sabés que la transición generacional en las empresas agrícolas familiares suele ser muy común? Es un proceso crucial para garantizar la continuidad y el crecimiento sostenible del negocio a largo tiempo. En base a tu experiencia trabajando con jóvenes y también con los líderes de altas organizaciones, ¿cómo crees que debe plantearse la transición para aprovechar la sinergia, para compartir justamente este conocimiento y esta experiencia de las mentes jóvenes con los jóvenes? Bueno, yo creo que Agriconsulta es el ejemplo, porque la tecnología es lo que permitió que el menos experto o el que tiene preguntas le pregunte a alguien que sabe por experiencia y por su trabajo. Entonces, la tecnología para mí es el gran unificador, y el gran proceso, es el gran, yo le diría, habilitador de esa transición. ¿Por qué? Porque la experiencia, el trabajo, la trayectoria, cuando la potenciás con esta mirada que traen los jóvenes con la tecnología, genera resultados espectaculares. Esto, miren, en el agro es muy especial porque si uno piensa, los primeros emprendedores en el agro podríamos decir que son los inmigrantes que crearon las famosas colonias agrícolas. O sea, estudiemos de dónde viene el agro en la Argentina, que dio el gran paso de ser importador de cereales
mediados, casi fines del siglo XIX, y pasó con una gran revolución con las colonias agrícolas, después se entregaron las tierras en arrendamiento, y todas esos generalmente fueron economías familiares. Entonces ahí se aplica algo que se llama, en muchos ámbitos, en inglés se llama Transgenerational Entrepreneurship, o emprendedurismo transgeneracional, que es un tema muy importante, porque no es solamente que la nueva generación siga lo que hizo la generación anterior o lo pierda, como hubo muchos casos. En el caso del agro hubo muchos, digamos, grandes familias que tenían grandes extensiones y las nuevas generaciones las dilapidaron. Lo que llama esto que se llama entrepreneurship o transgeneracional implica que la nueva generación se basa en lo hecho por la generación anterior y sobre eso construye lo nuevo, pero no la descarta la anterior, ni tampoco solamente la continúa. Entonces me parece que ese es un tema central y creo que la tecnología es un habilitador de esa transición. Otro tema que me imagino que todos los que están en el agro, yo no soy experta, a pesar de que tengo campos en el sur, no en La Pampa, así que nos dedicamos a la ganadería, pero uno de los temas importantes que hay, me parece, y preocupante, es la migración del joven rural hacia las ciudades, ¿no? Ayer justo estuve, hay un lugar que no sé si lo conocen, que se los recomiendo, que se llama Silicon Misiones. La provincia de Misiones ¿lo conoces? Está desarrollando algo muy interesante, que es todo un polo, que se llama Silicon Misiones. Y yo, a través de todo lo que hago con el Centro de Emprendedores, bueno, fui la primera que creamos acá el Centro de Emprendedores, la primera Naves, seguramente conocen Naves, que es un programa de formación de emprendedores, que este año hemos tenido más de 1.900 proyectos de todo el país inscriptos, así que miren lo que es la potencia emprendedora de la Argentina, ¿no? A pesar de, o por qué, no sé, habría que pensar si es una cosa o la otra. Bueno, y hablábamos ahí, y estoy llevando un programa que se llama WISE, Women in STEM Entrepreneurship, para promover mujeres de carreras STEM que desarrollen proyectos de base científico-tecnológico en las distintas industrias. Bueno, primero de una charla había 400 mujeres misioneras relacionadas con las nuevas tecnologías, para empezar, y ayer empezamos el programa con un hackathon para 65 mujeres, donde había de todos los perfiles, desde genetistas, ingenieras agrónomas, psicólogas, médicas, bueno. Y les pusimos 3 desafíos, uno el del agro, el otro educación y trabajo, y el otro el de la salud. En el del agro salieron proyectos increíbles que se trabajaron en un día, así se trabaja un hackathon. Bueno, y uno de los que transmitieron ellas es el grave problema que tiene Misiones y toda esa zona, de la migración de los jóvenes que abandonan el monte, por decir así como lo llaman, y se van a las ciudades. Y después la siguiente migración, que es la de los de las ciudades que se van a otros países. Grave problema que estamos teniendo en la Argentina. Entonces miren la solución que se les ocurrió a un equipo, que era crear parejas duplas entre un joven de la ciudad y un joven del campo. Y entonces, ¿cómo esa pareja se enriquecen mutuamente? Por ejemplo, el joven de la ciudad le puede traer las novedades que puede haber y el joven del campo le muestra la maravilla de vivir en el campo, que vos lo sentís y lo vivís. Entonces, quiero decir que hay muchísimas formas de hacer esa transición, en este caso, por ejemplo, del campo y la ciudad, pero también de la gente con más experiencia a la menos experiencia. Chicos, hoy nadie es descartable en este mundo. Nos necesitamos todos mutuamente. Cuando hablamos de la diversidad es eso, incluir hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, quienes piensan de una manera, pero siempre si tenemos un único propósito, ¿no? Que es, yo siempre hablo hoy que los emprendedores tienen que tener un quíntuple impacto. Ya no es triple, le agregué 2. Es el impacto humano porque trabajamos con personas. Cada acción que hacemos en cualquier organización somos personas. Un impacto económico, porque si no hay un impacto económico nada es sostenible. Un impacto social, porque cada una de las cosas que ustedes hacen estamos insertos en una sociedad. Un impacto ambiental, hablábamos hoy de la sustentabilidad, y yo le agrego el último impacto, que es el impacto ciudadano. No podemos estar ajenos a lo que le pasa a nuestro país, a nuestra región, y tenemos una responsabilidad cívica. Así que bueno, y en eso estamos todos juntos. Gracias, Silvia.
Con razón estás en tantos board y directorios, Silvia. Agus, quienes tienen la posibilidad de estudiar, ¿qué están eligiendo hoy? ¿Cuáles son sus lugares favoritos para trabajar? ¿Son las grandes empresas, las pymes? ¿Es trabajar en el campo? ¿Es emprender? Y dentro de esas organizaciones, ¿cuáles son las áreas donde más les interesa hoy? ¿Ventas? ¿Seguimiento de cultivos? ¿Digitalización? ¿Qué estás viendo? Lo que estoy viendo es que eligen estudiar agro también por esa heterogeneidad que tenemos, digamos, de la posibilidad de trabajar. Es decir, podemos desde hacer investigación, trabajo en campo, desde crear una empresa, de monitoreo, de venta de insumos, o sea, justamente el atributo positivo que tiene la agronomía en sí es una diferenciación de tareas terrible, es decir, a una retrospectiva. Pensemos en el siglo XVII, siglo XVIII, que hablábamos de la disciplina de conocimiento, tenía personas que hacían un montón de disciplinas de conocimiento, es decir, eran polímatas. Después se vino la especialización en el siglo XIX, XX más o menos. Y ahora lo que necesitamos de los desafíos para adelante no solamente es volver a esa visión sistémica, sino tener la capacidad de relacionarnos con la otra disciplina. Y ahí está justamente el desafío para el agrónomo también. Y además también pensando en lo que dije anteriormente, los desafíos que tenemos de producir más, con menos, más alimentos, más energía, va a necesitar conocer un montón más de cosas que todavía no sabemos. Es decir, cuando uno habla de que debemos adaptarnos y mitigar el cambio climático como un desafío certero, que está asimilado por los jóvenes, por la comunidad científica respaldada, etc., ese desafío genera que de todos los sectores de la economía, emisores, generemos una disminución o buscar alternativa. Y ahí surge el agro. El agro no es el problema, sino la solución de abastecer de productos y servicios a una gran parte de los otros sectores de la economía. Pensemos el 40% de la construcción, emisora. Pensemos que desde una base biológica podemos estar construyendo paneles de construcción. Pensemos de la industria emisora del petróleo, podemos sustituir a través de una base biológica esos combustibles fósiles, es decir, etanol, biodiesel o otros cultivos alternativos que se están barajando para otro tipo también de industria. Y eso es conocimiento que necesitamos agronómico, es decir, necesitamos un montón de agrónomos que sepan de otros cultivos alternativos, de en qué época sembrar, de cómo, qué manejo va a tener. Es decir, yo soy muy optimista y me apasiona por los desafíos que se vienen y la necesidad de construir o de generar otro conocimiento. Por eso más yendo a la pregunta, la realidad es ¿por qué eligen la agronomía? Justamente por esa heterogeneidad que hay. Es decir, a lo mejor probás investigación, no te gusta, te das vuelta y creo que a lo mejor puede estar siendo un buen comercial o dando clase, etc. Pero en sí a mí, volviendo más que nada a la visión que uno tiene de cara a la disciplina de la agronomía, ¿no? O del agro, creo que es esto. Tenemos grandes desafíos para abastecer de una manera creciente y vamos a necesitar conocer un montón de aristas más del agro. Es decir, como mencioné antes, tenemos que achicar las brechas productivas. Bueno, ¿cómo vamos a achicar las brechas productivas cuando no tenemos conectividad a nivel territorial? Es decir, lo que estamos cosechando en cada hectárea son datos. Bueno, lo que necesitamos de esa hectárea, de ese dato, transformarlo en información para tomar una decisión. Uno de los gran baches es la conectividad. Es decir, la conectividad no solamente nos va a ayudar a achicar la brecha productiva, sino también nos va a dar una cierta territorialidad e integración. También pensemos, entre paréntesis, que la Argentina fue uno de los países con una urbanización más drástica, ¿no? Con mayores porcentajes de la media mundial. Pero bueno, ahora repensemos esto. Vivimos también inmersos en la virtualidad, es decir, por ahí muchas de nuestras relaciones pasan por la virtualidad o no. Bueno, ¿por qué no? Vamos a tener jóvenes viviendo en el campo, pero necesitamos conectividad para que se conecte con sus amigos que están en la ciudad de una u otra manera. Ese es un bache interesante, digamos, a solucionar. Y a la vez un bache interesante porque la Argentina tiene, si algo tiene la Argentina, es una plataforma fotosintética, digamos, de las más grandes, y esa base de esa plataforma es la biomasa, es decir, tenemos la capacidad de esa biomasa de transformarla
Pensemos la heterogeneidad de cultivo, de condiciones de afoclimática y de lo que producimos en nuestro país, desde el NEA, del té, de la yerba, nova, limón, la caña de azúcar, pasando a Cuyo, todas las producciones de olivo, vid, la pampa. Bueno, a ver, pensemos que en esa heterogeneidad necesitamos conectividad y necesitamos agregarle valores a biomasa. Y en esos valores a biomasa entra este concepto de la bioeconomía, es decir, cómo pensamos la descarbonización. Bueno, justamente este evento habla de la transformación digital del agro. Necesitamos esa convergencia de esta tecnología, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, del Internet de las cosas, para agregarle mayor valor a esa biomasa. Súper completo. Bueno, si no saben qué estudiar, tienen 17, 18 años, estudian agronomía y después ven qué hacen. Hay mucho. Sol, somos parte de una generación casi que criada mirando el norte, Silicon Valley, lo que sucedía en California. Mi propia experiencia, yo hasta los 20 años no supe de qué se trataba el grupo CREA y nací en Pergamino. Cuando me invitaron pensé que era una secta y no tenía ni idea de su existencia. Entonces esto me lleva a preguntarme lo que vamos a ver también en el panel siguiente, cómo comunica el agro, pero sobre todo, cómo el agro atrae talento y para vos, ¿cómo podrían acercarse los jóvenes? ¿Qué tendría que pasar para que muchos de tus pares se acerquen a sus campos o decidan vivir en zonas rurales? Un poco lo que decía Agus. ¿Qué opinas? Yo creo que hoy en día está complicada la situación de decir, bueno, volvamos a que los jóvenes quieran vivir en el campo, por más que haya conectividad, porque ya también capaz que la forma de vivir cambió, o sea, uno busca capaz que el confort en la ciudad, que en el campo la realidad es que no lo tenés. Entonces hay que ver un poco eso. Con respecto a lo que es, para mí la tecnología está ayudando un montón a que los jóvenes se puedan incorporar, primero, bueno, por las redes sociales, que a mí me ha pasado que la gente, bueno, como que se sorprendía de estar trabajando en el campo, que vos decís, bueno, es algo que tengo un montón de vecinas que están en la misma situación, y claro, al no compartirlo a veces tampoco se conoce. Y eso también está muy bueno porque también como que se deconstruye un poco el pensamiento que se tenía hacia el productor. Que en realidad somos todos familias que tiran para adelante y nada, intentan salir, nada, hacer un poco de progreso con eso que tienen y que pueden trabajar. Para mí la tecnología va a captar un montón de jóvenes, ya la facultad lo capta y yo he tenido muchos compañeros que no tenían mucha idea de campo, cayeron en la facultad, pero realmente capaz que no necesariamente ellos tenían que conocer, no sé, los cultivos principales como un maíz, una soja. O bueno, yo estudié en La Plata y hay mucha horticultura. La realidad es que es una rama inmensa y hoy en día ya el productor no se junta con el ingeniero agrónomo, con el técnico y con un contador, sino que hoy ya el productor puede juntarse con alguien experto en finanzas, alguien, no sé, que le lleve los números, alguien algún programador. Bueno, las aplicaciones, hoy los productores están muy abiertos a eso. Para mí, eso va a llevar a los jóvenes que se involucren en el agro. El tema es sí, volver a poblar el campo, que es difícil y cada vez hay menos. No sabría cómo verlo, la realidad. Es más, el éxodo hacia la ciudad y encima de la ciudad, que se van de Argentina, porque hoy en día la realidad es que te desgasta, sí. Uno cuando es joven tiene ganas de comerse el mundo, pero en Argentina no sé si te da esa posibilidad. Yo siempre digo, no es la salida de Ezeiza, pero hoy en día te lo replanteás. Y no porque no te den la posibilidad, uno siempre se tiene que generar la posibilidad, pero también tenés algo que es muy importante, que es la inseguridad que hoy tenés en Argentina. Entonces, ¿para qué? Bueno, los salarios, la inflación, ¿para qué uno va a trabajar, va a esforzarse si tampoco es medio como queda en la nada? Pero bueno, eso creo que tenemos un problema social. También siento que somos una generación de cristal, que se habla mucho de esto,
y a veces no se ve el esfuerzo, la generación de hábitos. Eso hay que volver a construirlo como jóvenes. Pero bueno, yo creo que ya volver al campo no sé si es algo que se piense, pero sí que hay gente relacionada al agro que nunca tuvo experiencia en el agro y sin embargo se desenvuelven recontra bien. Yo para mí es muy posible, ya lo hay, y esto es gracias a la conectividad que tenemos todos. Gracias, Sol. Ramiro, ¿qué papel ocupa la sustentabilidad en agroconsultas? ¿Desde cuándo empezaron a tenerlo como una de las cosas más importantes, si es así, y en qué están trabajando para promoverla? Teniendo una gran responsabilidad, que es todas esas personas que van a ver contenido a diario. Bien. Pensando en hacer cosas en esa línea, no hace mucho, pero por default desde un origen fue en esa línea, digamos, como conté antes, somos una plataforma que brinda asistencia técnica digital, no solo para mejorar los niveles de producción, sino para hacerlo con mayor sustentabilidad, porque si lo que compartimos es conocimiento y el saber hacer las cosas de la mejor manera, sin dudas va a impactar en hacerlo con sustentabilidad. De hecho, hoy, de esas 25.000 consultas disponibles que hay, como comenté, el 70% tiene que ver con manejo de pesticidas, manejo de fertilizantes, manejo de agua y manejo de suelo. Esas 4 temáticas engloban el 70% de lo que se discute dentro de la plataforma, o sea que claramente tiene su impacto en la sustentabilidad. Puntualmente sobre qué estamos haciendo, venimos ya de hace 5 años, si no me falla la memoria, en un convenio con la Facultad de Agronomía, a partir del cual hacemos capacitaciones y charlas para nuestros usuarios en diversas temáticas, pero una partecita de ellas, o una parte importante de ellas, tiene que ver justamente con hacerlo de manera sustentable, digamos, producirlo de manera sustentable. Hay temáticas puntuales que tienen que ver con eso. Y de hecho este año vamos a hacer un ciclo que tiene que ver con puntualmente esa temática, ¿sí? Con expertos que forman parte de la plataforma, que son docentes a su vez de la facultad y demás. Y de nuevo, para volver al centro del panel, que es los jóvenes, ellos, creo que tienen un rol, son quienes demandan esto fuertemente. De nuevo, puedo traer ejemplos de mis hijos que me viven retando porque uso el ascensor, pudiendo ir por las escaleras y así variadísimos. Así que van a tener un rol importante y creo que lo que más importante aún es que se les da espacio y participación. Acá está la prueba. Estuvo hoy temprano, donde vos lo mencionaste y lo destacaste, y yo también lo levanto y lo destaco, con Juan Lariguet, que con sus solo 39 años está tomando seguramente decisiones muy importantes que nos impactan a la mayoría de los que estamos acá y al agro. Entonces, ellos tienen un rol importante, no solo en la palabra, sino en la ejecución, y les preocupan estas cosas. Así que me parece que eso es un combo espectacular, que también uno de los panelistas anteriores dijo, va hacia ahí, el mundo decidió ir hacia ahí, ya ni nos preguntemos si somos culpables, no somos culpables, o estamos en ese tren, hacia ahí vamos. Así que desde Agroconsultas tenemos, obviamente, la mirada puesta ahí, entre otras tantas. Agus, Sol, Rami, Silvia, muchísimas gracias por participar, gracias por confiar. Ya llegamos al último panel, ahora en 5 minutos vamos a estar conversando sobre un tema que transversalmente recorrió a los 5 paneles hasta hoy, que es comunicaciones en el agro. ¿Podemos apreciar la sociedad toda lo que no conocemos? Muchas gracias.